Hola, en esta ocasión vamos a ver la parábola. La parábola se describe geométricamente como la curva que resulta al intersectar un cono recto circular y un plano paralelo a la generatriz del cono, tal como nosotros podemos ver en la ilustración. Por definición más formal, la parábola es el conjunto de todos los puntos del plano que son equidistantes de un punto fijo llamado foco y una recta llamada directriz. Ahora, la parábola, nosotros en el plano cartesiano tenemos acá una representación en forma general. También tenemos la demostración de la ecuación de una parábola con vértice en el origen, que vamos a omitir su explicación y nos vamos a enfocar en las partes de la parábola. Tenemos acá la parábola, la línea verde, el vértice, que está justamente en el centro. Luego vamos a tener un punto llamado foco, por decir así, dentro de la concavidad de la parábola. Vamos a tener también el lado recto, que es el segmento de recta que une los extremos de la parábola y que están alineados con el foco, es decir, esta línea. Y también pues nosotros tenemos las fórmulas establecidas en este cuadro informativo de la parábola. Nos vamos a enfocar en los primeros dos casos. Tenemos las ecuaciones de forma canónica. La primera pues puede ser x al cuadrado igual a 4py, o la segunda y al cuadrado igual a 4px. Entonces, dependiendo del tipo de la ecuación, pues así la ecuación va a abrir hacia arriba o hacia abajo o a la derecha o a la izquierda. Pero para que entendamos mejor esto, vamos a resolver este ejercicio que tenemos propuesto. Nos dice: encuentra las coordenadas del vértice, el foco, la ecuación de la directriz y la longitud del lado recto de las siguientes parábolas. Nuestra ecuación canónica de la parábola es y al cuadrado igual a menos 12x. Si ustedes observan, nosotros tenemos despejada la variable y, entonces significa que nos conviene utilizar este segundo caso que tenemos acá. Ahora, por definición, nosotros vemos que como la ecuación tiene esa forma, el vértice sería el 0,0, es decir, el origen. Entonces vamos a empezar con lo primero, definiendo que esta parábola tiene forma de y al cuadrado igual a 4p de x. Entonces tiene esa segunda forma, 4p de x. Muy bien. Entonces, acá por definición tenemos que el vértice es el origen, el 0,0. Ya tenemos lo primero, nos pide el foco también. Entonces, el foco se representa con la letra F y según nuestro cuadro informativo, el foco va a estar dado por las coordenadas p, 0. Entonces nosotros tenemos que encontrar ese valor de p. Para ello, nosotros debemos de recordar que nuestra ecuación es y igual a menos 12x y el menos 12 está justamente en la posición de 4p. Entonces, para encontrar p, nosotros tenemos que igualar 4p al numerito que acompaña a la x, que en este caso es menos 12. Entonces acá vamos a despejar nosotros a p, y como 4 con p están multiplicando, entonces al otro lado de la ecuación pasa a dividir. Ahora, al hacer esa división obtenemos una respuesta negativa y 12 entre 4 nos da 3, es decir que p vale 3. P vale 3. Entonces, las coordenadas del foco nos dice que son p, 0. P, 0. Entonces, ¿cuánto vale p? P vale menos 3. Entonces el foco va a estar en el punto menos 3,0.
Ya tengo el vértice, ya tengo el foco. Ahora yo debo de encontrar la ecuación de la directriz. Si vemos en nuestra información, la ecuación de la directriz para este caso es x igual a menos p. X igual a menos p. Entonces, como nuestra p vale menos 3, vamos a sustituirla en esta ecuación. Y tenemos que x es igual a menos por menos 3. Y acá tenemos menos por menos, nos da más. Entonces, la ecuación de la directriz es x igual a 3 positivo. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué más nos pide? La longitud del lado recto. La longitud del lado recto. Entonces, si vemos en nuestra información, el lado recto es igual a 4p. Es decir, cuánto mide la línea que une los extremos de la parábola y que pasa por el foco y que está alineado al foco. Entonces, el lado recto es 4p. Lado recto se representa por la letra L con una R minúscula y es igual a 4p. Ahora, ¿quién es 4p? Nosotros recordemos en nuestra ecuación 4p. Tenemos este menos 12 que está en la posición de 4p. Entonces el lado recto es menos 12. Ahora ya hemos completado la información que nos pedía. Pues acá tenemos el vértice. Hemos encontrado también el foco, que sería menos 3,0. Tenemos la directriz, la ecuación de la directriz, que es x igual a más 3. Y el lado recto, que vale, pues en este caso, menos 12, la distancia. Ahora, vamos a graficar todas estas situaciones utilizando la aplicación de GeoGebra para comprobar la información que hemos encontrado, validar si es cierto. Muy bien, entonces recordemos que nuestra ecuación es y al cuadrado igual a menos 12x. Y aquí tenemos una imagen de nuestra parábola. Ahí la tenemos. Efectivamente podemos ver que el vértice está en el 0,0. Ese punto A que acabamos de definir. Este punto que está acá. Ahora, el foco menos 3,0. Vamos a identificarlo. ¿Dónde es que está? En la gráfica, menos 3,0. Ese punto que se llama B, pues es nuestro foco. Le vamos a cambiar acá nombre a foco. Vértice y foco para que lo podamos identificar mejor. Muy bien, ahí lo tenemos. Muy bien, ahora vamos a trazar la directriz. La directriz es x igual a 3. Es la recta x igual a 3. Es decir, es la línea que pasa por 3. Es la recta que pasa por 3. X igual a 3. Si nosotros vemos, ahí tenemos
esa línea que vemos acá sería la directriz. Esa nueva línea que ha aparecido detrás. Vamos a cambiar nombre para que la podamos identificar bien. Directriz. Ahí tenemos la directriz. Y el lado recto. El lado recto, que es un segmento de recta que pasa por el foco y une los extremos. Une los extremos de esta parábola. Dice que debe de ser una distancia de 12. Aunque ahí nos diga menos 12, pero es una distancia de 12. Vamos a ver un segmento de recta. Tenemos ahí 6 y acá tenemos otras 6 unidades. Entonces vemos que desde el foco hacia la parábola tenemos 6 unidades y hacia abajo también tenemos 6 unidades. Entonces todo eso en total nos da 12. Entonces coincide nuestro datos que hemos encontrado. Bien. Ahora vamos a ver otro ejercicio. Ahora nuestra ecuación canónica de esta parábola es x al cuadrado igual a menos 5y. Ahora si se fijan, la variable que está al cuadrado es x, entonces significa que se parece a este caso, al primer caso, y que la parábola pues puede abrir hacia arriba o hacia abajo. En este caso, como va a depender del signo de P, luego vamos a ver si abre hacia arriba o abre hacia abajo. Entonces esta forma canónica tiene la forma de la parábola de x al cuadrado igual a 4p de y. Entonces vamos a encontrar en primer lugar el valor de p. Vemos que tenemos 4p y en lugar de 4p nosotros tenemos acá un menos 5. Entonces vamos a igualar esas dos magnitudes que hemos encerrado para poder encontrar el valor de p. Entonces tenemos que 4p es igual a menos 5. De aquí vamos a despejar p. Para ello, ese 4 que está multiplicando con p va a pasar al otro lado a dividir. Y nos queda la fracción menos 5 cuartos. Ahora, debemos de encontrar el vértice, nos dice también. Recordemos que por definición, el vértice de este tipo de parábola que tiene esa forma de x al cuadrado igual a 4p por y es el 0,0, es decir, es el origen. Ahora, el foco de esta ecuación viene determinado por la forma 0,p. 0,p. Entonces nuestro foco sería las coordenadas 0, menos 5 cuartos. Menos 5 cuartos. Ya tenemos el foco y debemos de encontrar la directriz. La ecuación de la directriz. Muy bien. Entonces, la ecuación de la directriz es y igual a menos p. Recordemos que es una recta que es paralela al foco. Y igual a menos p. Ya encontramos nuestro valor de p, que tenemos acá, menos 5 cuartos. Entonces la directriz va a ser igual a y menos por el valor de p, que es menos 5 cuartos. Y eso finalmente me da que y es igual a 5 cuartos positivos. Entonces esta es
el valor de la directriz, la ecuación de la directriz. Y ahora la longitud del lado recto. El lado recto, recordemos que es la recta, el segmento de recta que pasa por el foco y que une los dos extremos de nuestra parábola. Y ese lado recto se representa con la letra LR y recordemos que es igual a 4P. Y por acá nosotros identificamos que 4P es menos 5. Entonces significa que el lado recto vale 5 unidades. 5 unidades. Muy bien. 5 unidades. Entonces ahora vamos a comprobar esa información con GeoGebra. Tenemos que el vértice es el 0,0 tenemos que el foco es el 0, menos 5 cuartos y vemos que el foco está debajo del vértice, por lo tanto la parábola va a abrir hacia abajo. Además, como nuestra P es negativa, según la información de la tablita, la parábola abre hacia abajo. Aquí tenemos, si P es negativa, entonces la parábola abre hacia abajo, en este caso que nosotros estamos trabajando. Ahora, ¿qué otros datos tenemos por ahí? Tenemos la directriz, que es y igual a 5 cuartos. Y igual a 5 cuartos. Tenemos esa recta que ha aparecido ahí, la directriz. Y el lado recto que vale pues 5 unidades. Vale 5 unidades. Entonces vamos a trazar un segmento de longitud 5, que sería 2.5 hacia un lado y 2.5 hacia el otro lado también. Vamos a tener la misma distancia de un lado a otro. Muy bien, y ahora vamos a trazar nuestra ecuación para verificar que todos los datos que hemos encontrado coinciden. X al cuadrado es igual a menos 5y. Y ahí tenemos efectivamente la directriz, el vértice, el foco y acá que coincide nuestro lado recto. Este lado recto es de prolongarlo, el segmento que va desde acá hasta la parábola. Ahí la parábola, ahí lo tenemos. Muy bien. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Tenemos en el literal C o en el tercer y último ejercicio para el caso de las parábolas la ecuación x al cuadrado menos 14y igual a 0. Esta ecuación podemos identificar que no se parece a ninguno de los dos casos que hemos decidido estudiar en este vídeo. Entonces, no está en su forma canónica, sino que está en su forma general. ¿Cuál va a ser nuestro trabajo? Llevar esta ecuación a una forma canónica, de tal manera que se parezca a alguna de estas dos y podamos utilizar su información o su definición. Para ello recordemos que siempre vamos a dejar despejada a la variable que tenga exponente 2. Entonces en este caso vamos a dejar a x al cuadrado sola en ese lado donde se encuentra y todo lo demás lo vamos a pasar al otro lado. De tal manera que aquí tenemos menos 14y, al pasarlo al otro lado de la ecuación pasaría positivo como 14y. Ahora sí, de esta manera nuestro ejercicio tiene la forma
canónica de una parábola de tipo x al cuadrado igual a 4p por y. Entonces vamos a encontrar el valor de p. Tenemos que 14 está en la posición de 4p, entonces 14 es igual a 4p. Para despejar p vamos a pasar a dividir el 4 al otro lado de la ecuación y obtenemos que p es igual a 14 entre 4. 14 entre 4 no es una división exacta, por lo que nos toca en este caso es simplificar. Vamos a sacar mitad de 14 y eso nos da 7 y mitad de 4 nos da 2. Entonces p vale 7 medios. Hemos simplificado la fracción 14 cuartos, que resulta ser 7 medios. ¿Podíamos haber trabajado con esta? Sí, pero para mayor comodidad hemos simplificado y vamos a trabajar con p como 7 medios. Es el mismo número, lo único que se ve de distintas formas. Recordemos que para estas parábolas que tienen esta forma, el vértice es el 0,0, es el origen. Siempre va a ser para este tipo de ecuaciones 0,0. El foco, si vemos nuestra definición, estamos en este primer caso y el foco es el 0,p, la coordenada 0,p. ¿Y cuánto vale p? Pues ya averiguamos que vale 7 medios. Entonces el foco es 0,7 medios. Debemos de encontrar también la ecuación de la directriz. La ecuación de la directriz, y esa, según nuestra información, nuestra tablita de información, es y igual a menos p. Y igual a menos p. Entonces tenemos que y es igual a menos el valor de p, 7 medios. Entonces la directriz, la ecuación de la directriz es y igual a menos 7 medios. Esa es la recta. Muy bien. Y nos hace falta determinar la longitud del lado recto. Entonces el lado recto es nuestro 4p. ¿Y cuánto vale 4p en este caso? Pues vale 14. Entonces el lado recto va a valer 14. Es decir, a partir del foco hay 7 unidades hacia la derecha y 7 unidades hacia la izquierda que salen al encuentro de la parábola. Vamos a graficarlo, a pesar que no lo pide, pero lo vamos a hacer para comprobar y entender la información que hemos encontrado. Recordemos que nuestro vértice es el 0,0. 0,0, ahí tenemos el vértice, ese puntito azul. Y ahora vamos a graficar el foco. El foco es 0,7 medios. 0,7 medios. Y ahí tenemos el foco. Si se fijan, nuestra P es positiva. Entonces, por definición, como la P es positiva, es una parábola que se abre hacia arriba. Y eso coincide con el hecho que nosotros acá tenemos el foco arriba del vértice. Muy bien. Ahora, la directriz sería la ecuación y igual a menos 7 medios. Recuerden que la directriz está detrás del vértice de la parábola. En este caso sería por abajo del vértice. Y igual a menos 7 medios. Y ahí tenemos esa recta que acaba de aparecer. Sería nuestra directriz. Ahora, el lado recto, recordemos que la mitad del lado recto, si el lado recto vale 14, entonces la mitad vale 7. Es lo que les explicaba, que son 7 unidades a la derecha, a la izquierda, después del foco. Entonces vamos a establecer un segmento de recta de longitud 7. Y vamos a ver que ahí va a coincidir. Ahí tenemos los elementos de la parábola y ahora vamos a graficar la ecuación de la parábola para verificar. X al cuadrado menos 14y es igual a 0. Y si se fijan, coincide nuestra información. La parábola abre hacia arriba
el foco, el lado recto coincide y la directriz. Ahí tenemos todos los elementos. Entonces, esto ha sido todo por las parábolas. Espero que haya quedado claro estos ejemplos para que sea de utilidad en su estudio.